Buen día, en esta oportunidad les hablaremos sobre la encefalopatía hepática y la paracentesis. Al pie de la diapositiva encontrará el nombre de cada expositor. Ahora bien, ¿qué es la encefalopatía hepática? Se define como una disfunción cerebral causada por una insuficiencia hepática o una derivación sanguínea portal sistémica. Abarca una amplia variedad de sutiles manifestaciones psiquiátricas y neurológicas, transitorias y reversibles. Otra definición la describe como el espectro de anormalidades neuropsiquiátricas potencialmente reversibles en pacientes con difusión hepática aguda o crónica después de haber excluido otras anormalidades neurológicas y metabólicas. Clasificación. Esta encefalopatía se clasifica en los siguientes subtipos clínicos. Tenemos la tipo A asociada a falla hepática aguda, la tipo B asociada a cortocircuito portosistémico y la tipo C asociada a cirrosis. Esta última tipo C se subdivide en tres: la hepática episódica, que a la vez también se divide en recurrente cuando son 2 o más episodios en un año, la precipitada, que existe un factor precipitante, y la espontánea, en la cual no existe un factor precipitante. También en este tipo C se encuentra la encefalopatía hepática persistente, que es aquella que tiene más de 4 semanas de duración y es leve al grado 1 y severa a los grados 2 al 4. Y por último, la encefalopatía hepática mínima, donde los pacientes tienen cambios sutiles que pueden pasar desapercibidos al examen físico y solo son detectados a través de pruebas psicomotrices. La etiología de la encefalopatía hepática es multifactorial. Se origina primeramente en el intestino, donde los metabolitos tóxicos de la comida ingerida, de la ingesta de algunos medicamentos, el metabolismo bacteriano y la sangre no logran ser detoxificados por el hígado, pero estos son expuestos de manera directa al cerebro causando trastornos cerebrales. Por otra parte, está la causa de enfermedades que provocan insuficiencia hepática, como la hepatitis fulminante, la cirrosis hepática, el Shunt portosistémico, que es la anomalía de un vaso que no permite circular la sangre al hígado para que ésta pueda filtrarse y así depurarse. Existen también obstrucciones que impiden que la sangre pase por el hígado. También cantidades elevadas de proteína, la deshidratación con variación de los electrolitos en sangre. El sangrado digestivo, mayormente proveniente del esófago, por la aparición de varices esofágica a causa de la cirrosis hepática y otras enfermedades que cursen con bajos niveles de oxígeno. En cuanto a la epidemiología, la encefalopatía hepática es una complicación grave y de alta incidencia en los pacientes con cirrosis hepática. Luego del primer episodio de encefalopatía debido a cirrosis, la supervivencia es del 42% a un año y del 23% a 3 años, por lo cual se debe considerar el trasplante hepático. La cirrosis hepática es un serio problema de salud pública con una alta mortalidad y pobre calidad de vida para aquellos pacientes que la padecen. Reduce de manera significativa la calidad de vida del paciente, colocándolo en una situación incapacitante y aumentando los costos del manejo integral del mismo. Se estima que en el año 2020 existieron alrededor de 1.5 millones de pacientes con cirrosis hepática, de los cuales aproximadamente un 70% desarrolló algún grado de encefalopatía hepática. Esta condición representa 1/10 causa de muerte en todo el mundo y la cuarta causa en México, estimando que al menos 2 millones de personas mueren a causa en esta entidad a nivel mundial. Ok, continuamos con la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Para describir esta fisiopatología vamos a hacer uso de la hipótesis del amoníaco. Como sabemos, el amoníaco es producto de la ingestión de proteínas, del músculo ejercitado y del riñón. En condiciones fisiológicas, el hígado se encarga de convertir el amoníaco en urea y en menor cantidad en glutamina. Y esa urea posteriormente es eliminada a través del riñón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hígado se encuentra a través de un proceso patológico, como es el caso de la cirrosis hepática, esa conversión no se da, dándose así un aumento del amoníaco a través de lo que es la circulación sistémica. Ese amoníaco en la circulación tarde o temprano va a llegar al cerebro y va a atravesar la barrera hematoencefálica. Esto es debido a una alteración de los astrocitos. Y bueno, ese amoníaco posteriormente ya a nivel cerebral va a ser convertido en glutamina.
y va a haber una relación glutamina-glutamato. Ahora, como sabemos, la glutamina y el glutamato no son lo mismo. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio a nivel cerebral, mientras que la glutamina no tiene este efecto excitatorio, dándose así un déficit en el nivel o en la acción excitatoria del sistema nervioso central y dándose así muchos de los síntomas de la encefalopatía hepática. Además del amoníaco, la teoría me dice que la flora bacteriana intestinal genera otras sustancias neurotóxicas, como son los fenoles, que potencian el efecto del amoníaco. Y bueno, la lesión anatomopatológica de la encefalopatía hepática, como la inflamación o el edema cerebral, es el resultado del mecanismo defensivo ante la captación de amoníaco. Ahora bien, continuamos con los signos y síntomas. Vemos que estas manifestaciones se pueden organizar por grados según los criterios de Westhaven. Esta escala va de la siguiente manera. El grado 0 me indica que el paciente se encuentra dentro de los parámetros normales, mientras que en el grado 1 puede presentar las siguientes manifestaciones: trastornos leves de la conciencia, euforia o ansiedad, disminución de la atención y dificultad para realizar sumas simples. En el grado 2 puede presentar letargia o apatía, mínima desorientación temporal y o espacial, discretos cambios de la personalidad, comportamiento inapropiado y dificultad para realizar restas simples. En el grado 3 puede presentar somnolencia con respuesta a estímulos verbales, intensa desorientación y confusión. Y en el grado 4 vemos que el paciente se encuentra en un estado de coma. Ok, continuando con los factores de riesgo, vamos a tener que entre los más fundamentales está la presencia de la insuficiencia hepatocelular y la de los colaterales por TOCAVA. Estos últimos pueden ser espontáneos o quirúrgicos. Pero ambas circunstancias van a permitir el acúmulo de elementos tóxicos para el cerebro, los cuales en circunstancias normales serían depurados por el hígado sano. En una evolución de un enfermo con hepatopatía crónica, es muy raro que en las etapas iniciales tenga una encefalopatía, por lo que vamos a tener otros factores que van a potenciar el acúmulo de esas sustancias tóxicas que antes comenté. Los más frecuentes van a ser las infecciones. En las encefalopatías hepáticas agudas, las más frecuentes van a ser peritonitis bacteriana y la sepsis, mientras que en la encefalopatía hepática crónica, la más frecuente va a ser las infecciones urinarias. Vamos a tener también hemorragias gastrointestinales que pueden aumentar la producción de precursores de amoníaco, siendo un potente factor desencadenante. Además, las citoquinas liberadas por el daño celular producen reclutamiento celular que atraviesan la barrera hematoencefálica, que van a producir una afección a nivel del sistema nervioso central y van a desarrollar esa encefalopatía hepática. Tenemos también la deshidratación, que puede ser ocasionada por el uso inadecuado de diuréticos, un déficit en la ingesta de agua o por una pérdida de líquido, por la presencia de vómito o la existencia de un síndrome diarreico. También tenemos la hiponatremia, la hipocalemia y la alcalosis metabólica, que generalmente se observa en pacientes con causa alcohólica, que se van a asociar a pérdidas ocasionadas por vómito o bien por el uso de diuréticos de asa sin asociación con espironolactona. Por último, tenemos también los ansiolíticos o hipnóticos, que la utilización de estos fármacos en pacientes cirróticos es bastante frecuente debido a los trastornos del sueño que padece un alto porcentaje de estos pacientes. El incremento de los receptores benzodiazepínicos hace que estos pacientes sean más vulnerables al desarrollo de la encefalopatía y en ocasiones también se asocian al uso de histamínicos indicados para aliviar el prurito. Ok, bien, vamos a hablar del diagnóstico de la encefalopatía hepática. Tenemos que este se basa en que haya un cumplimiento de unas características específicas para poder llegar al diagnóstico de la misma. Tenemos que primero tiene que haber manifestaciones neurológicas compatibles a las que genera la patología. Tenemos también que tiene que haber una demostración de signos de insuficiencia hepática y tenemos también que haber descartado otras patologías que generen síntomas similares a los de la encefalopatía hepática, ya que las mismas pueden confundirse. Entre esas pruebas tenemos lo que son el electroencefalograma. El electroencefalograma es el método diagnóstico más objetivo para poder detectar una encefalopatía hepática. Este se organiza en 5 grados expresados con letras, donde la letra A es normal y donde la letra E es un coma. El diagnóstico de la encefalopatía hepática se establece con la presencia de más de 35% de frecuencia teta.
Luego tenemos lo que son los exámenes de laboratorio, en donde tenemos que en todo paciente se tienen que realizar los exámenes de rutina de glicemia, hemograma, creatinina, etcétera. Ya estos no me llevarán al diagnóstico exacto de la encefalopatía hepática, pero sí me permiten descartar otras patologías que generen síntomas similares y es por eso que se realizan. Y por último tenemos las pruebas neuropsicológicas que se realizan debido a que la encefalopatía hepática genera alteraciones a nivel cognitivo y es importante poder realizarlas para también orientarnos en el diagnóstico de la patología. Tenemos que existe la prueba de conexión numérica, que es la prueba más utilizada para poder aplicarla en estos casos y consiste en que el paciente tiene que conectar lo más rápido posible los números impresos en papel sucesivamente del 1 al 25. La puntuación de la prueba es el tiempo que necesita el paciente para realizarla. Entre menor tiempo requiera, mejor sale y más adecuado es el resultado de la prueba como tal. Bien, a continuación vamos a hablar sobre la farmacología. Los tratamientos para esta encefalopatía se orientan principalmente a la eliminación de la corrección de los factores desencadenantes, es decir, vamos a corregir la hemorragia, la infección, los medicamentos o la deshidratación. También vamos a corregir la reducción del amoníaco en sangre y evitar los efectos tóxicos de este en el sistema nervioso. El cuidado de estos pacientes con esta patología va a incluir un soporte nutricional adecuado, vamos a evitar la deshidratación, las anomalías electrolíticas y también vamos a proporcionar un entorno seguro. En el soporte nutricional tenemos que es preferible usar proteínas vegetales y lácteas y no las de origen animal, debido a que existe una relación entre las calorías y el nitrógeno. A pesar de que este transporte de aminoácidos va a ayudar a mejorar los síntomas, no son lo suficientes para llegar a una cura. La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabólica recomienda que sea una ingesta de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramos en el día de proteína en aquellos pacientes que tengan la encefalopatía en grado 3 y en grado 4. También vamos a utilizar los disacáridos no absorbibles. El beneficio de esto viene de que van a reducir el pH en el colon, lo que va a dificultar la absorción del amoníaco, a través de que va a inhibir la síntesis bacteriana de amonio y también va a aumentar la excreción fecal, es decir, va a aumentar el tránsito fecal. El más común de este disacárido no absorbible es la lactulosa, es el más utilizado. Su dosis recomendada es de 40 a 60 gramos por día. Esta lactulosa en grados 2 y 3 tiene una buena respuesta, pero no es recomendada en pacientes con leucocitos altos o aquellos que tengan una presión arterial media alta. También se van a utilizar los antibióticos, son una alternativa en lugar de los disacáridos no absorbibles o se pueden utilizar combinados. Estos van a disminuir la producción bacteriana de amonio mediante su acción bactericida. Uno de los más utilizados es la neomicina, pero no se recomienda en pacientes críticos por su primer paso hepático. Otro también tenemos que es la rifamicina, es el más común, es el más efectivo y su dosis recomendada es de 550 miligramos orden B. También tenemos la L-carnitina. Esta va a ayudar a reducir las concentraciones de amonio debido a que va a aumentar el metabolismo energético. Y la dosis recomendada, de este tenemos que es 2 gramos por día. También se pueden utilizar otros medicamentos como el benzoato sódico, la fenilbutirato sódico y el fenilacetato sódico. Son sustancias que aumentan la excreción de amonio en la orina y están aprobadas para el tratamiento de la hiperamonemia resultante de los efectos enzimáticos del ciclo de la urea y pueden hacer que mejoren los pacientes con esta patología que tengan cirrosis. Bien, gracias. A continuación les voy a dejar la ficha farmacológica de estos medicamentos que he mencionado para que los puedan estudiar más a profundidad. Gracias. A continuación, el caso clínico. Se trata de paciente femenina de 68 años de edad, proveniente de Quibor. Acude a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda por presentar debilidad generalizada acompañada de sensación de disnea, astenia y dolor abdominal.
La paciente refiere, siempre he tenido problemas con el estómago, me duele mucho y me cuesta para hacer pupú. Siento como si no tuviera fuerza y se me van los tiempos. ¿Será porque en las noches me da mucha piquiña y no duermo bien? Dígame, me gusta tanto leer y ahorita me cuesta para hacerlo. No sé qué pasa. A los signos vitales está la frecuencia cardíaca en 78 pulsaciones por minuto, la presión arterial en 110-60 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria en 14 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno en 96% y la temperatura en 37 grados. Al examen físico se encuentra la alteración en la orientación de tiempo, espacio y persona. A nivel de comunicación existe falta de atención por parte de la paciente, se observan facies de dolor, piel hidratada, turgencia normal, se evidencian lesiones enrojecidas de tipo pruriginosa e ictericia leve generalizada. Afebril al tacto, pares craneales conservados, cabeza normocéfala, ojos simétricos, pupilas normoreactivas a la luz, se observan ambas escleróticas con presencia de ictericia leve. Nariz y boca bien conformada y ubicadas, pabellones auriculares bien implantados, cuello móvil, no se palpan ganglios ni masas, tórax normo expansible, a la auscultación murmullo vesicular audible, ruidos cardíacos presentes sin agregados patológicos, abdomen distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, epigastrio e hipocondrio izquierdo, genitales externos normoconfigurados. Extremidades simétricas sin alteraciones. En cuanto a la analítica de sangre, se encuentra una hemoglobina en 12.3 gramos sobre decilitro, en los leucocitos en 2500 milímetros cúbicos, en las plaquetas 95.000 milímetros cúbicos, la glucosa en 85 miligramos sobre decilitro, la urea en 30 miligramos sobre decilitro, la creatinina en 0,95 miligramos sobre decilitro, el potasio en 2.9 micromoles por litro, el amoníaco en sangre en 56 unidades internacionales sobre decilitro, los gases arteriales, que es el pH, en 7.45, la presión parcial de dióxido de carbono en 48 milímetros de mercurio, el bicarbonato en 33.3 miliequivalentes por litro, se encuentra un INR en nivel 4, las aminotransferasas en 45 unidades sobre decilitro, fosfatasa alcalina en 178 unidades sobre decilitro, bilirrubina directa en 0.9 miligramos sobre decilitro, bilirrubina total 1.8 miligramos sobre decilitro. En la ecografía abdominal se encuentra un hígado de pequeño tamaño con contornos lobulares y ecoestructura heterogénea en relación con cirrosis hepática primaria, esplenomegalia y abundante ascitis periepática y periesplénica. Continuando con los antecedentes, podemos observar que esta paciente padece de un hipotiroidismo, lo cual genera el estreñimiento que se debe a que hay disminución de los movimientos peristálticos. Además de esto, existen hemorroides internas y también padece de cirrosis hepática, lo cual genera varices esofágicas grandes. Tiene un tratamiento actual con furosemida, lorazepam, eutirox y la usorbilan. Para poder entender un poco de que por qué esta paciente padece de una encefalopatía hepática, debemos analizar 3 factores importantes, el cual el primero es la clínica, que se debe a la alteración tanto de los datos subjetivos como los datos objetivos. Subjetivos, ¿por qué? Porque ella refiere que primero tiene dificultad para hacer pupú, que siente que se elevan los tiempos, que no tiene suficiente concentración al momento de leer, que no duerme bien por la piquiña, producto de la misma cirrosis, que es uno de los signos, de los síntomas característicos de esta patología. Además, en los datos objetivos, en cuanto a examen físico, se ve que en la orientación hay una alteración, en cuanto a piel hay una ictericia, y en cuanto a la analítica sanguínea, pues casi todos los valores están alterados, como por ejemplo la urea está elevada, el amoníaco en sangre está elevada, hay una alcalosis metabólica porque los gases arteriales están alterados, la bilirrubina, la aminotransferasa se encuentran elevadas producto de sus patologías de base. Además, si nos vamos
Otro factor a analizar son los antecedentes, que esta persona padece de 2 enfermedades que son las principales etiologías o una de las etiologías para la encefalopatía hepática, que es el hipotiroidismo, que le produce el estreñimiento. Básicamente el problema principal es el estreñimiento y la cirrosis hepática. Y también hay que analizar que esta paciente tiene consume 2 medicamentos que también predisponen a la aparición de la encefalopatía hepática, como lo son la furosemida, que es un diurético, y la lorazepam, que es una benzodiazepina. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, se encuentra el diagnóstico real, que es estreñimiento relacionado con hipotiroidismo, manifestado con la distensión y dolor abdominal, ruidos hidroaéreos disminuidos, hemorroides internas, disminución en la frecuencia de evacuaciones manifestado por la paciente. Y el de riesgo es riesgo de caída relacionado con debilidad generalizada. Y por último se encuentra el plan de cuidado, que en la valoración se encuentran más que todos los datos subjetivos y objetivos alterados, como pueden observarlo en la diapositiva. El diagnóstico tomado es el diagnóstico real sobre el estreñimiento, mencionado anteriormente. El resultado que se espera es la eliminación intestinal, y en cuanto a las intervenciones podemos encontrar como principal relación enfermera-paciente, monitorizar signos vitales, observar si hay un signo o un síntoma de ruptura intestinal o peritonitis, ya que recordemos que a esta persona le cuesta para evacuar. Explicar a la paciente la etiología del problema y las razones para intervenir a la misma, que hay que explicar a la paciente que sus problemas de encefalopatía puede deberse a las patologías que ella posee, patologías de base como es el hipotiroidismo o la cirrosis hepática. Evaluar la medicación para ver si hay efectos gastrointestinales secundarios, fomentar el aumento de la ingesta de líquidos a menos que esté contraindicado, instruir a la paciente o a la familia acerca de la dieta rica en fibra, si procede, enseñar a la paciente que registre el color, volumen, frecuencia y consistencia de las deposiciones, extraer la impactación fecal manualmente si fuera necesario, administrar el enema o la irrigación cuando proceda, y por último, instruir a la paciente y a los familiares sobre el uso correcto del laxante. En cuanto a la evaluación, se espera que al cabo de los 2 días posterior a las intervenciones realizadas, la paciente pueda defecar con normalidad de 1 a 2 veces por día. Muchas gracias. Continuando con el seminario, les vamos a hablar sobre lo que es la paracentesis. Antes de entrar en la definición de este procedimiento, es importante mencionar lo que es el líquido ascítico y la ascitis. La ascitis no es más que un trastorno de los mecanismos locales y generales que van a regular el paso del líquido y de los solutos a través de las membranas serosas y vasculares. Mientras que el líquido ascítico es un acúmulo patológico de líquido seroso en la cavidad peritoneal y que es producido por trasudación o exudación peritoneal. Normalmente es de color claro amarillento. Ahora bien, la paracentesis. Esto es un procedimiento clínico invasivo en el cual se va a acceder a la cavidad peritoneal con una aguja estéril para extraer líquido ascítico, bien sea con fines diagnósticos o terapéuticos. Esta punción debe ser realizada luego de determinar la presencia de ascitis mediante el examen físico o por confirmación de ecografía en el flanco izquierdo. El sitio más adecuado para realizar la punción es el flanco izquierdo. Se va a trazar una línea imaginaria entre la cresta ilíaca anterosuperior izquierda y el ombligo. En el punto de intersección entre el tercio externo y el tercio medio se produce la introducción del catéter y este siempre va a estar paralelo al plano del suelo y perpendicular a la pared abdominal. Ahora bien, los objetivos de la paracentesis vienen siendo diagnósticos y terapéuticos. Diagnósticos, con ellos se obtienen una pequeña muestra de líquido acumulado en la cavidad peritoneal para su estudio macroscópico y de laboratorio, bien sea análisis bioquímicos, citológicos o microbiológicos. Mientras que los terapéuticos tienen como objetivo remover a más o menos 5 litros o más de líquido ascítico. Este se va a encargar de drenar el líquido acumulado en exceso entre la cavidad peritoneal y es como método complementario en el tratamiento farmacológico de la ascitis. Va a tener como finalidad facilitar la respiración en casos de disnea secundaria a la ascitis, disminuir la comprensión abdominal, mejorar la movilidad del paciente, mejorar los trastornos circulatorios derivados de la ascitis y prevenir el desarrollo de las hernias.
La paracentesis está indicada en ascitis de reciente comienzo o de origen desconocido, en ascitis de etiología conocida con un estado de compensación clínica caracterizado por fiebre, distensión abdominal dolorosa, irritación peritoneal, hipotensión, encefalopatía o sepsis. También está indicado en sospechas de ascitis maligna y en pacientes en diálisis peritoneal con fiebre, dolor abdominal y otros síntomas de sepsis. La paracentesis está contraindicada en diátesis hemorrágica no corregida, indicado por pruebas de coagulación, en cirugías abdominales previas con sospechas de adherencia, en distensión intestinal severa y en celulitis de pared abdominal en el sitio de punción. Las complicaciones de la paracentesis. En general, no es muy raras las complicaciones, pero se pueden presentar perforación del asa intestinal, hematoma de la vaina del recto o de mesentéricos, laceración de asas intestinales, perforación de la vejiga, filtración prolongada de líquido acítico en el punto de punción, hemorragia secundaria a la lesión vascular o shock hipovolémico. Ahora bien, existen una serie de acciones que podemos hacer frente a estas posibles complicaciones, y es que ante el dolor prolongado podemos avisar al médico, vigilar la distensión abdominal, vigilar la hipotensión y colocar una bolsa de drenado en caso de filtración prolongada de líquido acítico y por supuesto cambiar esa bolsa cuando esté llena. La preparación previa de la paracentesis, tenemos que primero se debe informar al paciente y a los familiares del procedimiento que vamos a realizar para obtener así la firma del consentimiento informado. Se debe tranquilizar al paciente y comunicarle que permanezca inmóvil durante la prueba, esto para evitar lesiones en órganos vitales. Se debe preservar la intimidad del paciente, hacer que éste orine antes de la punción para vaciar la vejiga para disminuir el riesgo de lesionar con el trocar. Se debe tomar tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, se debe medir del perímetro abdominal, esta a la altura del ombligo y además se debe pesar. Comprobar que el paciente tenga canalizada una vía periférica permeable. Además se debe colocar al paciente en decúbito supino o semifowler e incluso a veces ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo. Se debe desinfectar la zona de punción y colocar un paño estéril. Los materiales a utilizar para el procedimiento tenemos que es un campo estéril con agujero, catéteres de vía periférica número 14 y 16, guantes estériles y no estériles, yodo, esparadrapo, gasas y compresas estériles, jeringa de 10 y 20 ml, esto para la extracción de la muestra, anestésico local sin adrenalina, aguja subcutánea, aguja intramuscular, el kit de paracentesis estéril, tubos o contenedores estériles secos, que estos son de tapón rojo para la recogida de la muestra y la enviada al laboratorio, apósito estéril, sistema de gotero, aparato de vacío central y un carro con receptales para almacén de líquidos. En cuanto a las intervenciones de enfermería antes del procedimiento, tenemos que comprobar que la familia y el paciente hayan recibido toda la información sobre el procedimiento que se va a realizar, asegurarse de que los equipos y los materiales se encuentren preparados y óptimos para su uso. Se debe canalizar la vía venosa permeable, cuantificar tensión arterial, constatar que en las últimas 24 horas se haya efectuado una analítica con coagulación en el paciente, corroborar la preparación del paciente en caso de requerirse que el paciente se encuentre evacuado para el procedimiento, motivar en su colaboración, resaltando su importancia para el éxito del procedimiento, indicar al paciente que orine, esto disminuirá el riesgo de lesionar la vejiga con el catéter, como lo dije anteriormente. Preservar en todo momento la comodidad y la intimidad del paciente, colocar a en la posición adecuada, preparar todo el material necesario, asegurarse de tener preparado el carro de paro, esto por si se suscita alguna emergencia, y realizar el control de signos vitales del paciente para evitar complicaciones durante el procedimiento. Los cuidados durante el procedimiento, tenemos que tener lavado de manos, monitorizar signos vitales, solicitar al paciente que no se mueva y realizar respiraciones lentas. Durante este procedimiento deben colocarse guantes no estériles, preparar campo estéril y depositar material necesario en él, asistir al médico facultativo durante el procedimiento, desinfectar la zona con antiséptico desde el punto de punción y en espiral hacia afuera 3 veces, colocar el campo estéril y paños estériles alrededor de conectar el contenedor para la evaluación del líquido, fijar el sistema del abdomen mientras dura el drenaje del líquido, vigilar el ritmo de salida de las características y conectar el sistema de evacuación al catéter.
vigilar el estado general del paciente, monitorizando así lo que son las constantes vitales y controlar la cantidad total del líquido extraído. Se debe retirar el catéter al término del procedimiento y colocar un apósito. Tras la punción se debe colocar el apósito, se deben identificar los tubos con los datos del paciente y cursar al laboratorio con su solicitud. Se debe recoger el material, retirar los guantes, realizar lavado de manos, registrar en la documentación de enfermería el procedimiento que se realizó, la fecha, la hora y las incidencias, así como la cantidad y aspecto del líquido evacuado. Controlar tensión arterial tras la punción, vigilar periódicamente si se mancha el apósito, cambiar apósito si fuese necesario. Se debe reposicionar los líquidos según prescripción médica. Se deben administrar analgésicos si el paciente lo requiere tras la punción. Y se debe comenzar la deambulación del paciente progresivamente. Los cuidados de enfermería después de este procedimiento, pues se procederá al vendaje compresivo, colocación del apósito estéril en la zona donde se realizó la punción, que este durará al menos durante 24 horas y se retirará previa revisión de la zona de punción. Iniciar el traslado del paciente a su unidad. Se debe asegurar de mantener al paciente en reposo por lo menos 1 hora en decúbito supino lateral derecho. Se debe rotular y asegurar las muestras obtenidas y asegurarse que sean llevadas al laboratorio. Se debe motivar la comunicación entre el médico y los familiares para que estos tengan información precisa, realizar la eliminación de desechos según el contenedor que corresponda, organizar los equipos y materiales para su limpieza y desinfección y realizar los registros de enfermería especificando el estado del paciente, la cantidad, características y otras observaciones de líquido drenado. En cuanto al registro, tenemos que va a llevar el nombre del paciente, la fecha de la habitación, donde vamos a cuantificar todo esto antes, durante y después, como es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Además vamos a medir el perímetro abdominal antes, durante y después del procedimiento. Se debe pesar la cantidad de líquido extraído, el aspecto del líquido extraído, la reposición con expansores de plasma, las pruebas solicitadas en el laboratorio, las incidencias que ocurran antes, durante y después del procedimiento y al final la firma del enfermero o la enfermera encargada.